Bueno, buenos días nuevamente. Muchas gracias por desayunar de manera tan ágil. Espero que les haya gustado los bizcochos realizados por el cocinero de la cafetería del CaixaForum, todo con productos ecológicos. Y vamos a ir a la segunda parte de este primer día de las terceras jornadas de responsabilidad social corporativa, la comunicación del valor, que va a constar de una mesa redonda en la que ahora ya presentaré tanto a quienes me acompañan como su tema, pero antes me gustaría hacer una presentación, compartir con ustedes una ilusionante y retadora noticia, en definitiva, una buena noticia, que es posible gracias al Instituto Internacional de Ciencias Políticas, que impulsa como fundador de honor una nueva entidad especializada en un marco comprometido, activo, generador y motivador, que aunará esfuerzos propios y ajenos para cumplir los objetivos fijados en nuestras jornadas y llevará las ilusiones y sueños expresados por los ponentes y colaboradores de esta y anteriores ediciones a cuotas mayores de consecución. Es por esto por lo que hoy queremos presentarles el Instituto Internacional del Valor Compartido. Un instituto hermano del Instituto Internacional de Ciencias Políticas, pero que con entidad, organización y objetivos propios, revalida la apuesta por la responsabilidad social corporativa y amplía su capacidad de organización, estudio, investigación y divulgación sobre la materia, y que con gran honor asumirá en las próximas ediciones la responsabilidad de organizar estas jornadas, la comunicación del valor. El Instituto Internacional del Valor Compartido, junto con su consejo de expertas y expertos, algunos y algunas de ellos presentes hoy en este auditorio, profesionales y reconocidos expertos en la comunicación, la responsabilidad social y la creación del valor compartido, pretende ser y va a ser un motor vivo y eficaz para desarrollar, divulgar y promover acciones, proyectos, estudios y entornos favorecedores para la creación de valor y compromiso social. Siguiendo los principios o pilares fundamentales ya fijados, nuestros compromisos son exigentes, retadores e ilusionantes. Una forma de hacer las cosas que ya demostramos en nuestras jornadas y que queremos sean los cimientos sobre lo que es construir una sociedad más justa, un entorno más transparente, un desarrollo más ético y sostenible y un nuevo paradigma de modelo productivo, un crecimiento más acertado. En definitiva, una impresión en el ADN de nuestras sociedades, instituciones y empresas de la creación de valor compartido. Pretendemos cumplir 4 funciones esenciales. Por una parte, una función institucional. Tenemos que olvidarnos ya, o por lo menos en temas de valor compartido y de responsabilidad social corporativa, de que exista competencia. Estamos todos en esto para sumar y con un objetivo mucho mayor que está muy por encima de personas o instituciones. Es una apuesta, pero también, si no, podría ser una hipoteca para el futuro. Y por tanto tenemos que sumarnos a las iniciativas de otras entidades que ya estén haciéndolo bien en un área en concreto, incorporar a esas entidades a nuestras actividades propias y sumar y firmar acuerdos de colaboración generales y puntuales para desarrollar y sumar conjuntamente. No podemos jugar a lo mismo en todo. En la responsabilidad social corporativa, en la creación de valor, estamos hablando de otras cosas. Además, queremos mantener nuestro compromiso divulgativo, generando proyectos y acciones específicas para sectores, áreas, distintos niveles de formación. Por otro lado, mantener una actividad organizativa de eventos constante, completando nuestras actividades actuales con conferencias, desayunos, mesas redondas y otros proyectos online, e incorporar la promoción y divulgación de investigaciones, estudios y otros contenidos de carácter científico, promoviendo acuerdos con instituciones educativas para ser un motor de innovación en el área de creación de valor compartido. Y uno de nuestros proyectos más retadores e ilusionantes es celebrar y premiar a las empresas que demuestran la incorporación de creación de valor compartido en su desarrollo empresarial con una distinción que hemos denominado Mérito a la Creación de Valor Compartido.
Una idea muy ilusionante que llevamos mucho tiempo trabajando y que por fin ve la luz hoy entre ustedes. Sin más, es muy grato invitarles a compartir con nosotros la gran felicidad de este nuevo nacimiento y recordarles esa frase que repito cada año y que se ha convertido finalmente en el lema del nuevo Instituto Internacional del Valor Compartido. Solo hay una manera de hacer las cosas y es hacerlas bien. Muchas gracias. Bueno. Y ahora sí pasamos a la mesa redonda, que como ya les comentaba al inicio, en la presentación de esta jornada, versará sobre el despilfarro alimentario en nuestra sociedad actual, un análisis de la situación, posibles soluciones y modelos que podamos tomar como referencia. Me acompañan a mi alrededor en esta mesa casi virtual, por no hacerla completamente redonda, Juan Ignacio Díaz Vidar, de Marcas de Restauración, Victoria Begoña Tunidor Moreno, diputada del Grupo Parlamentario Socialista, Ángel Franco, de la Federación Española de Bancos de Alimentos, y Jean-Bernard Auderoau, o similar, Asociación de la Asociación General de Consumidores. Para comenzar esta mesa redonda o este diálogo, quería incorporar algunos de los datos un poco de estado de la cuestión sobre el tema que estamos hablando. Y me sorprendía leer alguna documentación que me pasaban para poder conocer más en profundidad el tema que íbamos a tratar. Y entonces saltaba datos como que según la FAO 1/3 de los alimentos producidos se desperdicia, lo que supone 1.300 millones de toneladas al año. Se desperdicia entre 280 y 300 kilos per cápita por año, de los cuales son desperdiciados por el consumo entre 95 y 115 kilos per cápita. Se desperdicia la misma cantidad de alimentos que se produce en Sudáfrica, cuando nos referimos a Europa y América del Norte. Las cifras son claramente alarmantes porque se considera, según un estudio, que se podría evitar casi el 60% de ese despilfarro. Y encima hay un dato que escuchaba una vez una conferencia relativa a el conferenciante hablaba de las falsedades de la pobreza mundial y decía que, por ejemplo, en el mercado en el que se realizan las operaciones de materias primas y de alimentos en Estados Unidos, principalmente que se hacen operaciones de derivados, solo una de cada 100 operaciones de compraventa termina en una compraventa real de alimentos. Es decir, hay 99 operaciones que lo único que han hecho es generar un incremento del precio e imposibilitar también el consumo en otros países de esos alimentos, especialmente de cereales. Digamos que para comenzar este diálogo, me gustaría que, en el orden en el que estamos situados, pudiéramos comentar un poco un análisis desde cada uno desde su punto de vista de cuál es la situación actual. Está abierto, está abierto. ¿Está abierto ya? Sí, sí. Pues lo primero, hacer una primera reflexión, ¿no? La población mundial pues está multiplicando y si siguen las tendencias tanto en China como en India de crecimiento poblacional, tenemos un problema también del precio de los alimentos, ¿no? Que eso es, aunque ahora se está investigando con otro tipo de productos y cómo poder producir en laboratorio con células madres determinados productos hasta que toda esa tecnología termine de desarrollarse en profundidad, pues vamos a tener un problema de una subida de los precios de los alimentos de forma continua. Con lo cual, con los datos que tú estabas diciendo, o trabajamos en disminuir ese desperdicio alimentario o si no, los índices, digamos, de hambrunas que podemos tener y también el volumen en lo que sería el cuarto mundo, ¿no? También ese incremento de precios también puede hacer que las dietas pues, de parte de nuestra población se
puedan distorsionar y no sean lo suficientemente equilibradas. Yo creo que esa es la primera reflexión que tenemos que hacer para entender cuál es la profundidad y el trabajo que tenemos que hacer con esta problemática, digo, en un foro como en el que estamos hoy. Aparte ya, propiamente dicha como sector, nosotros somos marcas de restauración, representamos el 0,56% del Producto Interior Bruto y pues tenemos a las principales marcas de restauración organizada, desde Starbucks, Grupo Vips, cualquiera de las concesiones de aeropuertos, porque tengan una idea que tenemos más de 150.000 colaboradores. ¿Por qué nos hemos metido en todo esto o por qué estamos sensibilizados con esta problemática? Si nosotros vamos al año 96, el gobierno Clinton estableció una ley que es el Humanitarian Act, que trataba de impulsar que los restos fundamentalmente, no los restos que sobran en los platos, que eso no es desperdicio, eso no es desperdicio alimentario, eso es otra cosa, sino aquellos productos que estaban a punto de caducar o, imaginaros, unos garbanzos que quedan o que no vas a hacer hummus y que, digamos, una restauración, que eso lo podían congelar y trasladarlo otra vez a parte de la cadena. Esto en el modelo italiano, que es al final los que lo han copiado en Europa, esta política, ha llevado a tener más de 1.300.000 raciones de alimentos. ¿Esto qué supone? Cuando alguien hace en las operaciones kilos con los bancos de alimento, fundamentalmente en Navidades, que lo hemos hecho varias veces, ¿qué productos entregas a la mayoría de la población? Entregas pasta, arroz y fundamentalmente hidratos de carbono. Con lo cual, desde mi punto de vista, si hiciera una política y se transformara también en España esa limitación que existe, se podría hacer que esas dietas, cuando queremos colaborar, se podrían equilibrar. Por eso nosotros, como sector empresarial, creemos que eso, como sector, podemos apoyar y ayudar a muchas de estas cosas y mejorar esas dietas desde ese punto de vista. Y por otro lado, también, si mejoramos todo ese excedente alimentario, yo no lo llamaría desperdicio, sino ese excedente alimentario que podemos tener, vamos a poder también reducir esos precios futuros, ¿no? Porque eso es otra de las preocupaciones que tenemos que tener como sociedad, ¿no? Y otro de los elementos es un elemento medioambiental. Al final, la putrefacción de los alimentos es la segunda causa del efecto invernadero, por la cantidad de gases que se tienen, ¿no? Entonces, tenemos que sensibilizar al conjunto de la sociedad y desde las empresas también tenemos que hacer ese trabajo y por eso queríamos, cuando hemos hablado y hemos trabajado fundamentalmente, pues la primera iniciativa que llevó a cabo el Grupo Socialista, posteriormente la ley que presentó el Partido Popular en el Congreso de los Diputados, en esta iniciativa de tratar de introducir lo que era el modelo italiano o americano, como se quiera decir, desde el año 96 o desde el 2003 en España, ¿no? Por eso, como sector, lo que queremos es al final que haya una transformación legal y al final poder colaborar y transmitir y reducir esos gases de efecto invernadero y poder también contribuir a mejorar la vida de muchas personas que yo creo que no somos sensibles, pero si la gente analiza cómo está evolucionando el mercado de trabajo en Estados Unidos, donde cada vez con la robotización, todavía en este periodo estamos en un periodo, digamos, entre que todavía no ha llegado la nueva tecnología y no se ha transformado totalmente, en esos periodos históricos siempre ha habido deficiencias, ¿no? Y en esto puede haber mucha gente también que pueda sufrir y no tener ingresos suficientes debido a cómo se está comportando el mercado de trabajo en ese momento. Por tanto, también ahí puede ayudar a mucha parte de la población estos excedentes que podamos tener como empresas para poder ayudar a mejorar esas dietas y poder hacerlas más equilibradas y que todo el mundo pues, pueda tener los derechos que tenemos el resto a lo mejor porque hayamos tenido una mala suerte en un momento dado determinado. Pues aprovechando esa pelota de sed que te acaba de lanzar
ponente, podemos aprovechar para hablar justamente de lo que puede hacerse desde el Poder Legislativo, desde la propuesta directamente en cuanto a legislación, normativa y demás, para poner soluciones o potenciar las posibles soluciones sobre este problema o esta cuestión. Así que, Begoña, por favor. Bueno, pues buenas tardes ya. Antes de comenzar, dar las gracias a la organización por, es una de las maneras en las que tenemos los políticos de demostrar lo que estamos haciendo, sobre todo en esta época tan denostada. Cuando asumí la portavocía del área de consumo dentro del Grupo Parlamentario Socialista, pues junto con mi colaborador que está ahí al fondo, pues vimos los temas que verdaderamente eran muy importantes y que se podían hacer algo respecto al tema de consumo. Y como muy bien has dicho, el tema que nos pareció muy importante era lo que estaba pasando con el desperdicio de alimentos. El saber pues que prácticamente un tercio, como tú bien has dicho, un tercio de los productos que se preparan para alimentos son desechados, pues la verdad es que nos pareció muy dramático. Pero además el saber que 1.300 millones de toneladas de alimentos van a la basura, pues verdaderamente nos hace llevarnos las manos a la cabeza. Pero además, cuando fuimos investigando más y el saber que en España ocupamos el 7º país que más alimentos se tira, pues la verdad es que esto fue sumando a que efectivamente teníamos que hacer algo al respecto. Además, dándose las circunstancias de pues que en una época no muy afortunada para España, pues había muchas personas que estaban buscando alimentos en la basura, ¿no? Como digo, pues pensamos que teníamos que hacer algo desde el Grupo Socialista y nos pusimos manos a la obra. Nos reunimos con todos los actores que tienen que ver en esto, hablamos con los servicios, con restauración, con las ONGs, con los agricultores, y cada uno de ellos nos fue diciendo cuáles eran los problemas en los que ellos consideraban que se producían este problema de tira de alimentos y cuáles serían pues de qué manera podríamos intentar solucionarlo desde el Poder Legislativo. Hicimos 2 iniciativas muy importantes, una desde Agricultura y otra desde Consumo, en la Comisión de Sanidad y Políticas Sociales. Las 2 iniciativas se aprobaron por unanimidad. Y bueno, a raíz de eso, pues el Grupo Popular se vio en la necesidad de que efectivamente había que hacer algo y se metió en Cámara la ley de desperdicio alimentario, un modelo de la ley italiana parecida. Como ya se ha comentado anteriormente, pues en Europa este tema está legislado, tanto en Francia como en Italia. El modelo francés que impide que los alimentos se tiren a la basura y el modelo italiano que va con beneficios fiscales para los que tienen a bien no hacerlo. También en Inglaterra se está trabajando sobre el tema. De hecho, tienen que publicar todos los alimentos que se tiran. Y sobre todo es una manera de concienciar a la población de que efectivamente es algo que está ocurriendo, no sé cómo etiquetarlo, pero la verdad es que es bastante deprimente que eso suceda, ¿no? A raíz de eso, pues como digo, el Partido Popular presentó esta iniciativa, una iniciativa que para nosotros se quedó corta, muy corta, pero sí que es verdad que, como manifestamos cuando esta ley se llevó a la Cámara, pues íbamos a apoyar el trámite, pero íbamos a tratar de mejorarla con las enmiendas que considerábamos que iban a ser muy importantes para que esto fuera una realidad. El primer problema que existe en España a la hora de donar los alimentos es que no existe una seguridad jurídica, porque la responsabilidad de si pasa algo, debido a la ley, nuestra ley de seguridad alimentaria es una ley muy estricta
en la cual pues, bueno, nosotros estamos de acuerdo de que se establezca una seguridad en los alimentos que pasan a ser consumidos, pero sí que es verdad que establecía la responsabilidad en quien dona. Entonces, claro, si a la hora de donar hay un problema, pues sería los donantes, o sea, quien ha recibido y quien lo ha puesto en la circulación serían los responsables. Y era uno de los problemas que claro, las ONGs y los bancos de alimentos pues creían que eran muy importantes. Ese es el problema más importante que hace que en España pues se esté tirando la comida. Y que luego nos veamos incluso espectáculos, pues como he dicho, bueno, espectáculos, que veamos desgraciadamente que hay mucha comida en los contenedores de alimentos y que desgraciadamente tenga que acercarse gente a recogerla. Y se da también las circunstancias de que incluso cuando se desecha la basura pues se le eche productos para que no se pueda consumir ese tipo de alimentos. Nuestro objetivo, como digo, fue mejorar la ley. Hicimos varias enmiendas al respecto para mejorarlas y una de ellas pues era el modificar la exposición de motivos que hizo el Partido Popular. En la exposición de motivos que para nosotros no era aceptada porque la exposición de motivos es donde se establece el argumento de motivación para luego hacer una ley. Entonces, para nosotros no era suficientemente porque se hablaba de beneficencia y de caridad. Y nosotros creemos que este problema, el problema de despilfarro de alimentos, no es un problema ni de beneficencia ni de caridad. Nosotros consideramos que el hambre hay que trabajarla desde otro punto de vista. Creemos que es un tema de sensibilización, de conciencia social y, por supuesto, y por eso modificamos en la enmienda la exposición de motivos dirigida pues, a este tema. En segundo lugar, creímos que era muy importante el que hubiera beneficios fiscales, porque si no hay un beneficio fiscal en quien despilfarra la comida, y hay que establecer una especie de circuito para que todo sea correcto. Si no hay algún tipo de beneficio, pues la gente tampoco tiene mucho interés en hacer nada. Y, por supuesto, también creemos que se quedaba totalmente insuficiente sin que no hubiese una comunicación y una sensibilización hacia la ciudadanía para concienciar de que esto no debe suceder, teniendo en cuenta que donde más comida se despilfarra es en los domicilios de las personas, en los domicilios particulares. También creemos que es muy importante pues, el abordar el por qué se tira esta comida. El etiquetado de los productos no es un etiquetado correcto. Hay mucha incertidumbre entre el tiempo de consumir preferentemente y el tiempo de caducidad. Mucha gente tira la comida sin saber cuál es la diferencia. También existe que los paquetes de alimentación son excesivamente grandes para las familias actuales. A lo mejor un paquete pues, es de 1 kilo, 1,5 kilos y los miembros de una familia es una persona o 2 personas, lo que conlleva o a comer durante muchos días la misma comida o al final terminas tirándola. Entonces, pues bueno, como digo, nosotros estuvimos de acuerdo en que esta ley se tramitara. Hemos hecho las enmiendas que hemos considerado que son importantes para modificar la ley. Nos sentimos muy orgullosos de que gracias a nuestras iniciativas este tema entró a debate en el Congreso. Y bueno, estamos a la espera de que se debata lo antes posible, porque es verdad que detrás hay muchos sectores que están muy interesados en que esto funcione y que lo haga de la manera más adecuada, por supuesto, teniendo en cuenta pues, que luego existe un circuito muy importante para que no se pierda la cadena de frío, para que la seguridad alimentaria esté contemplada en todo el proyecto. Muchas gracias, Begoña. Ángel, me gustaría conocer un poco cuál sería, digamos, los dos escenarios comparados, es decir, la situación actual que todo esto supone
desde el punto de vista de los bancos de alimentos, y cuál sería el escenario si esa ley finalmente se aplica y si todas las medidas que estamos comentando o algunos de los problemas de esto se solucionaran, cuál sería el escenario planteado para el banco de alimentos, los bancos de alimentos. Bueno, los bancos de alimentos realizan una doble tarea y misión, que es luchar contra el hambre y combatir el despilfarro. O sea que eso ya forma parte de nuestro origen, de nuestro ADN, la lucha contra el despilfarro o el desperdicio, que ahí sería un debate paralelo hasta dónde los alimentos se desperdician por diversas razones, desde las climatológicas, la falta de almacenes, las distintas cosas que suceden sobre todo en los países más subdesarrollados y el despilfarro que se da lógicamente más en los países desarrollados, donde los alimentos, pues parte de ellos no se consumen, mientras que en los otros muchas veces son por causas más naturales que no llegan ni siquiera al mercado, porque no hay silos, porque no hay comunicaciones, por otras distintas razones. Entonces, en el caso español, ya que hablabais de cifras, estamos hablando de 7,7 millones de toneladas que anualmente no se consumen, también por distintas razones. En cualquier caso, esas cifras son muy importantes y todos, desde los bancos de alimentos, reclamamos esos alimentos que lleguen a nosotros, que somos especialistas en distribuir alimentos y los haremos llegar a las familias más necesitadas. De hecho, nosotros estamos manejando en el año 2017 152 millones de kilos. O sea que es muchísimos kilos de alimentos y eso requiere una logística adecuada e importante, porque hay alimentos no perecederos, pero también estamos ya entrando en alimentos perecederos que necesitan mantener una cadena del frío o incluso congelados. Frecuentemente suceden en zonas costeras incautaciones de pescados de barcos que no cumplen la normativa o que han sido pescados ilegalmente y llega la Guardia Civil de aduanas, se lo entrega al Banco de Alimentos local para que lo distribuya. Entonces hay que tener instalaciones de congelación si ese producto está ya congelado. Entonces, en ese sentido, el Banco de Alimentos tiene un papel muy importante de recogida de alimentos y de distribución hacia las ONGs con las que trabajamos, que son las que se los hacen llegar a las familias, y estamos hablando de 1.500.000 personas al año que reciben alimentos nuestros. Pero también, como insinuaba Begoña, los hogares es donde más se produce el despilfarro. El 42% de los alimentos que no se consumen es en el hogar. O sea que podemos empezar mirando a nosotros mismos qué tenemos en el frigorífico, qué hacemos con él y dónde termina. Si en el plato y nos lo comemos o termina en el cubo de la basura. La industria pues representa un 39%, el 14% la restauración y el comercio el 5%. O sea que no solo hay que pensar en el Carrefour o como se llame la tienda de turno, sino que del hogar, la industria alimentaria, la restauración, manejan cifras de despilfarro muy grandes y ellos todos somos concernidos, interesados en reducirlas o no van a desaparecer, lógicamente, pero vamos, disminuirlas porque además el despilfarro de alimentos no solamente es un alimento que tiramos, es, en el caso de la putrefacción que insinuaba Juan Ignacio, el metano que echamos a la atmósfera, pero también el consumo del CO2 que hemos generado para producir esos alimentos que no se comen, estamos echando CO2 a la atmósfera y también contribuyendo al efecto invernadero. O sea que es una tarea multidisciplinar, es una tarea educativa muy importante y es una tarea política para que se regulen esas donaciones, las de las empresas, incluso las de los particulares, de forma que podamos a las empresas que se les facilite bien desgravaciones de impuestos, se les impulse o hasta se les penalice, como hacen los franceses, en el sentido de que toda cadena de supermercados o toda tienda de supermercados de más de 400 metros cuadrados tiene que tener un convenio con algún comedor social o alguna ONG de proximidad para garantizar que los productos antes de su fecha de caducidad se canalizan hacia esas organizaciones, bajo multa de 75.000 euros o 2 años de cárcel. Los italianos que han hecho la ley del buen samaritano
tiene también sus ventajas y sus inconvenientes. Habla de la caridad esta que mencionabas tú. Pues la caridad es una palabra que se ha degradado en español. En inglés, si decimos charity, suena mejor, ¿eh? O sea que... Entonces, el problema es que en realidad la alimentación es un derecho y no tiene que ser, evidentemente, caridad de alguien como nosotros o la tienda que diga, toma, te doy esto para que comas un poquito, sino que tiene que estar regulado en todos los sentidos, desde los controles sanitarios, para tener la seguridad plena y también los apoyos y las ayudas a incentivar la donación tanto de empresas como de particulares. O sea que la tarea debe empezar en las escuelas. De hecho, nosotros tenemos los bancos de alimentos con la Complutense una cátedra de bancos de alimentos en la cual van a los colegios, se explican lo que es la alimentación, cómo se puede evitar el despilfarro, cómo se puede favorecer un consumo adecuado y organizan, pues, bueno, concursos de dibujos con el tema de los alimentos no se tiran o ideas que van surgiendo, pero que poco a poco pues debe ir calando en esos jóvenes que son los que mañana van a ser los grandes consumidores y que si ya han sido conscientes de lo que es tirar un alimento, pues esperemos que se lo piensen dos veces y de una parte compren adecuadamente, porque es muy importante el hacer una compra razonable y adecuada. Aquí la OCU puede hablarnos de la compra correcta y el consumo. Y también, pues eso, que en fin de cuentas luego se conserve en las distintas etapas de su tal, se cocine adecuadamente, se congele si es necesario y se consuma, que es de lo que se trata. Los alimentos están hechos para ser consumidos. Jean-Bernard, hay una cuestión muy importante que además ya te ha dejado casi la pelota botando para que la recojas, que es la necesidad o la obligación o el compromiso que tiene que tener el propio consumidor en cuanto a su cambio de hábitos. Hay probablemente unas posibles soluciones ya a tomar, simplemente con un cambio de hábitos, y hay otras en las que precisarán de ciertas ayudas legislativas, de los propios productores, de la industria, distribuidores y demás. Y después también hay un debate que además cuando preparábamos esta mesa redonda salía un programa en televisión hablando sobre el tema de los hábitos de consumo, sobre el tema de alimentación y demás. Y el fundador de la universidad sobre el tema de alimentación en el Piamonte italiano, me parece que es un centro especializado en estudios de este tipo, decía que los propios hábitos de consumo de alimentación ahora con el incremento de proteínas animales, es decir, de carnes, de pescados y demás, estaba llevando a producir muchísimos alimentos solo para alimentar al alimento que finalmente vamos a consumir. Y por tanto, estamos realizando una serie de procesos para generar esa alimentación que podrían ser en sí, modificándolos, una solución. Con todo este abanico de posibilidades para tu intervención. Pues muchas gracias. Primero, pues agradecerle de invitarnos a los consumidores. Podría decir un poco por alusión, porque ya habéis hablado bastante de nosotros y es verdad que yo quisiera dar unos comentarios, unas ideas. Primero, para responder un poco a lo que se ha dicho aquí, es verdad, digo por alusión porque las cifras dicen claramente que 42% vendrían de las familias, pero creo que las familias, los consumidores son muy conscientes de eso, somos conscientes de lo que tiramos. Además, el puesto, y se ha hablado un poco antes, el puesto de la alimentación, de la compra de alimentación, había bajado en estos últimos años en la proporción en el presupuesto familiar. Ahora está moviéndose, quizá aumentando, porque cuando vemos el IPC, pues a menudo son los productos frescos o algún tipo de alimentos que están aumentando la cifra. También hay que ver que con la crisis, pues el poder adquisitivo de las familias ha bajado, lo que hace que esa proporción ha aumentado. Entonces, estamos despilfarrando alimentos, pero también dinero. Entonces, las familias son también conscientes, y algunas más que otras, de lo que puede representar. Pero al mismo tiempo, lo que quisiera decir es que parte de ese despilfarro o de ese desperdicio es también está inducido
por otros actores de la cadena. La cadena alimentaria es una cadena complicada, grande, con muchas particularidades, y el consumidor, en ese caso, como en esa mesa, es el último eslabón, y muchos de sus comportamientos están inducidos por el resto. Un poco lo que habías dicho de una manera. Yo diría, por otro caso, por ejemplo, por el hecho de tirar a nivel de fabricación, por ejemplo, se tira mucha fruta o verdura porque está fea, por ejemplo, porque no se compra, los distribuidores no compran, porque dicen que los consumidores no comprarían. Entonces, es verdad que es la gallina o el huevo, yo no sé exactamente, pero es verdad que vemos un poco cómo dependemos de las otras, de todos los actores de la cadena. Después es verdad que los consumidores en los últimos años, especialmente en lo que tiene que ver con la alimentación, trabajamos, por ejemplo, las asociaciones de consumidores como las nuestras, RECO, tenemos una campaña de nutrición para los jóvenes entre 8 y 12 años que se llama Con la comida sí se juega.org. es un pequeño juego para esos, y efectivamente hablamos de pautas de nutrición para los jóvenes, y al mismo tiempo les hablamos pues de consumo responsable. Y en ese caso incidimos sobre todas esas cosas de pautas de consumo, de buenas prácticas, de falsas creencias que podemos tener, porque hablas de hábitos de consumo. Los hábitos alimenticios son los más difíciles de cambiar, porque finalmente todos pensamos que tenemos unos hábitos al fondo que son correctos, pero como decías muy bien y como lo dice, la evolución, tanto la evolución de nuestro modo de vida, que no tiene nada que ver con solo el de nuestros padres o abuelos, pero también la evolución de la comida fresca hasta los ultraprocesados, que son muy problemáticos, pues hacen efectivamente que sea difícil para el consumidor tener un comportamiento que sea lo perfecto, pero intenta llegar a eso. Y la idea es un poco, efectivamente, en esas campañas de sensibilización hablamos de responsabilidad, de consumo responsable, y también hablamos de desperdicio para educar a los jóvenes a trabajar y a ser sensibles, porque muy a menudo vemos que son muy prescriptores de comportamientos en el hogar. Pero quisiera un poco, para abrir el tema, al principio lo abría diciendo no somos los únicos responsables, es por eso hay que trabajar juntos, y estamos apoyando efectivamente, viendo el ejemplo americano, el italiano y el francés, que es verdad que los cambios de comportamientos pues necesitan de acciones muy potentes, y esas acciones de fomento son unos gastos para la sociedad, pero con ventajas en el futuro. Y son también unos comportamientos que tienen que venir también de los órganos legítimos. Somos ciudadanos y también queremos que nuestros responsables tomen decisiones en ese tema, y que se hable de financiación, que se hable de fiscalidad, que se hable de obligación. Por desgracia, sabemos que en algunos sectores, si no se pone eso, pues todas las buenas prácticas del mundo están bien, y nosotros estamos dispuestos a trabajar y creemos que está muy bien, pero hay que ser conscientes de lo que hay. Y la segunda cosa es, sencillamente, volviendo y abriendo de nuevo, cuando trabajamos nosotros en nuestras campañas de consumo, y somos muy prácticos sobre el desperdicio, porque efectivamente es muy práctico. Decimos cómo hay que organizar la despensa, cómo hay que poner los antiguos delante y detrás, porque el niño quiere comer el último yogur y no el que habíamos comprado hace una semana. Los consumidores reaccionan, entonces queremos hacernos nuestras campañas, primero hablando del antes de la compra, hacer una lista y todo eso, y multiplicando las visitas a las tiendas para tener quizá ya el menú que queremos en los 3 o 4 días. Y los españoles lo hacen, es que hemos pasado de tener una media de 10 o 11 visitas al comercio al mes a 14, 15, entonces ya quizá corremos eso, que no corresponde a otros hábitos que se han querido dar antes, que era de una semana o cada 15 días se compra para todo. Después hay el segundo paso, que es la cocina, y eso es otro problema, porque efectivamente
No cocinamos, no es tan fácil de cocinar, hay mucha gente que no tiene tiempo, eso es conciliación, eso es hábitos también, es saber hacerlo, eso también son las familias, es verdad que en una ciudad como Madrid tenemos la mayoría, o casi 50%, somos ya europeos en ese sentido, que la mitad de los hogares son unifamiliares o monoparentales, entonces todo lo de comprar granel, en un juego que habíamos hecho hace años, en un autobús que se iba para España, cuando preguntábamos a los niños sobre comprar el granel, no entendían la palabra. Yo lo había aprendido, pero ellos no sabían lo que era. Y es verdad que hoy en día se ha desarrollado mucho en la gran distribución, por ejemplo. Y el tercer elemento es después, efectivamente, es un poco toda esa cocina de las sobras. Las cifras dicen, hay falsos amigos. Por ejemplo, pensemos que gastamos más verduras y legumbres, por ejemplo, pero casi lo mismo es leche, cereales. Y casi justo después son yogures, por ejemplo. Entonces, de verdad que hay ideas de eso, y es por eso que la fecha preferente, de consumo preferente, o la fecha de caducidad es muy importante. Y también el hecho que tenemos que cocinar porciones más pequeñas, es también un poco el problema que tenemos en restaurantes, que podemos tener de que se nos lleva a comer demasiado. Y también cuando guardamos un poco, 30% de lo que tiramos, es una comida que no hemos comido, son el resto de comida. Pero añadimos a esos 30%, 20%, que es lo que hemos guardado diciendo que vamos a cocinarlo y que no vamos a cocinar de nuevo. Entonces, es verdad que para eso son costumbres, pero también trucos, también campañas de sensibilización como hacemos, pero también cambios en una cadena, una ley de la cadena alimentaria de algunos años en la cual los consumidores se habían quejado de que efectivamente eran muy prisioneros de otros actores. Y es verdad que somos sensibles y queremos participar a ese tipo de foros para dar un poco la voz, diciendo que somos responsables, pero necesitamos ayuda para actuar también. Muchísimas gracias. Casi para terminar, ya que las exposiciones han sido amplias y que todos hemos entendido tanto situación como posibles soluciones como evolución, me gustaría ir un poco más allá, que fuéramos capaces de ir un poco más allá. Digamos que ya hemos entendido en qué situación estamos, hemos entendido a dónde podríamos llegar con algunas de las medidas, pero me gustaría que soñáramos un poquito más y que nos esperanzásemos un poquito más. ¿Cuál sería el escenario más óptimo o aquello que a lo mejor todavía no podemos alcanzar, pero que deberíamos ser capaces de alcanzar a 5 años vista o 10 años vista desde cada uno de las perspectivas o de las entidades o colectivos que representan? Y si quieres, lo hacemos en vuelta para que los consumidores no sean los últimos otra vez. No, lo has notado bien. Sí, pero además ahora con la economía circular y todo eso, vamos a hacer de nuevo los primeros del siguiente. Exacto. Los últimos, los primeros, está bien. No, es verdad que lo ideal es, uno de los trucos que damos a menudo, lo mejor para la nutrición o para eso sería de cocinar productos frescos de temporada en las cantidades necesarias para el hogar. Ya tenemos 4 ideas y ya podemos trabajar sobre esas 4 cosas. Creo que las cifras del desarrollo de la compra de productos frescos y de que los hogares parecen en las encuestas ponerse o volver a cocinar son positivos. Pero es verdad que lo ideal sería que esta noción de encontrar fácilmente a precio justo esos productos frescos, encontrar esos productos de temporada, frutos de temporada, frutos maduros de temporada. La ventaja de un producto de temporada es que es maduro, entonces es óptimo para todas sus cualidades. Después, tener la ocasión de cocinarlos en casa, entonces es saber, es tener tiempo y todo eso. Y la cuarta idea, hacerlo con razón, con cantidades razonables, entonces efectivamente que haya cabido bien en la mente del consumidor final, la persona que está cocinando, que hay que cuidar un poco eso. Cuando tengamos esas 4 ideas que dependen del consumidor, pero de otros actores, y deberíamos ir en ese sentido, y particularmente creo en lo de tener un acceso
realista, ¿cómo decir?, diversificado a un precio justo. Siempre hablamos de precio justo, no decimos barato. Un precio no justo de productos de calidad estaría bien. El día que llegaremos a eso y que tendremos esos 4 elementos, podremos decir que estamos en el buen camino. Bueno, desde los bancos de alimentos lo ideal sería que desapareciéramos. O sea, que no hay necesidad de que consigamos alimentos y se los demos a personas que los necesitan. Pero los ideales muchas veces se encuentran con la realidad, que es muy difícil, si no imposible, llevarla a cabo. Por ejemplo, la ONU, que se mencionó aquí, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, dice hambre cero en el 2030. Pues vamos a ver, si eso es verdad, pues cerramos los bancos y sin nadie... problema, ¿no? Sin problema, encantado. Aunque podemos inventarnos otras actividades paralelas, por ejemplo, porque siempre habrá desperdicio. Eso sí, por la parte del hambre sobramos. Por la parte de desperdicio, posiblemente incluso en el 2030, si es que son capaces de llegar al hambre cero los políticos, seguirá habiendo desperdicios o una parte se desperdiciará. Entonces, en ese sentido, tenemos esa tarea de seguir luchando y sobre todo, ir abriendo nuestro abanico porque, por ejemplo, Bruselas, la Unión Europea, nos dice los bancos tenéis que entregar alimentos y algo más. Entonces, ahí hay todo un abanico, un tema de inclusión social, de ayudar, dar cursos de formación o enseñar desde a cocinar, a buscar trabajo, y porque la gente, si tiene recursos económicos, posiblemente sea capaz de comprarse alimentos. Entonces, si el Estado es tan generoso de que nos pone un sueldo a todos maravilloso, unas ayudas sociales estupendas y todo el mundo, primero, sabe gestionar esas ayudas que reciba y compra alimentos, no los utilice para comprarse iPhone o similar. Entonces, en ese sentido, nuestra tarea puede ir bajando en cuanto a necesidades sociales, según cómo esté la economía, porque de hecho antes de la crisis estábamos atendiendo pues, a 600.000, 700.000 personas. Llegó la crisis, subimos a 1.700.000. Ahora estamos bajando lentamente, pero seguimos estabilizados en las alturas. 1,5 millones de personas son muchas personas a las que tenemos que atender. Y en el despilfarro, pues lo que nos comentaba Jean-Bernard, pues, por ejemplo, lo sorprendente es que lo que más se tira es pan. Y nadie se da cuenta de que una parte del pan que compra, o alimentos de las panaderías, no se consume. Porque se hace duro o porque lleva allí 3 días o porque no sé qué. Y a lo mejor hay recursos que antes sí las amas de casas lo transformaban en pan rallado o hacían otras soluciones. Esa juventud que intentamos educar, no sé si será capaz de hacer esas cosas y de reciclar de un pollo y sacar croquetas. Pero bueno, el mundo dirá, nadie es profeta y posiblemente la juventud nos sorprenda. Perfecto, pues Begoña. Bueno, pues el deseo, en la línea que ha dicho el compañero que está aquí, bueno, pues sería, por supuesto, el que la economía tal y como está, que parece que está creciendo, pues que se viera todo esto, se viera que en la sociedad pues tiene su efecto y por supuesto, que los empleos pues mejorasen y que la precariedad laboral pues no fuese la que está hoy. Pero entrando en el tema que estamos, pues la verdad es que para nosotros sería ideal, y desde luego vamos a trabajar en ese sentido, en que en la muy breve tiempo, pues que sea una realidad, que existe una ley que tenga un marco jurídico de seguridad donde se pueda hacer todo este tipo de donaciones, que por supuesto que no se despilfarre la comida y también introducir que si no se dedica para consumo humano, pues que se pueda dedicar para compostaje, para alimentación animal o incluso para combustible. Es decir, que hay una gama muy amplia de cosas que se pueden hacer con lo que sobra. Y
Y en la línea, pues eso, que nosotros decir eso, que vamos a trabajar, mi grupo, el Grupo Socialista, va a trabajar en que esto sea una realidad lo antes posible, porque no lo hemos puesto como un objetivo prioritario, porque es verdad que consideramos que es muy importante. Y bueno, pues que también en la línea que ha manifestado en que en todas las casas pueda entrar alimentos frescos, alimentos de primera necesidad, pero que con proteínas, porque quiero también destacar que ha habido un descenso en los alimentos con proteínas en las familias, debido precisamente a porque son alimentos más caros. Entonces, bueno, pues eso es en la línea en que nosotros queremos trabajar, porque vemos que es importantísimo para la sociedad el que esto sea una realidad lo antes posible. Bueno, yo primero quería, antes de terminar, una primera. Las empresas, se ha hablado aquí, pues uno de sus objetivos es ser eficientes, ¿no? Además, yo soy profesor de economía, entonces al final esto de la eficiencia, pero hay que ser eficiente, ¿no? En nuestro sector, en el organizado, la tasa está en torno a un 2%, ¿no? Se produce por diversos factores, pero es una de las cosas que tecnológicamente, porque hay softwares que ahora te estiman directamente si va a haber fútbol. Evidentemente, si vas a ganar la 14ª, no, todavía no te lo pueden estimar, pero pronto lo dirá. Si tienes, cuál es la temperatura, cuáles son determinados criterios, y te hacen la estimación aproximada de la demanda que hay. Esto con inteligencia artificial, progresivamente eso va a hacer que yo creo que vaya a ir a mejor. El problema con los consumidores, yo creo que esa disminución del tamaño del hogar hace que vayamos a consumir más de restauración que probablemente de supermercados. Por eso estamos viendo una transformación. Si vais a ver supermercados en Nueva York o en Londres, ya son casi productos terminados y ya no el producto como lo teníamos tradicionalmente. Entonces, esa evolución también va a hacer que las estimaciones se vayan calculando, ¿no? Y con monstruos como Amazon, pues también que van a cambiar un poco nuestros hábitos de consumo, ¿no? Pero ahí yo lo que sí quería decir es eso, o sea, que las empresas están siendo eficientes y con la tecnología están tratando de reducir esos elementos. O por otro lado, también hay que ver que el modelo italiano, frente al modelo francés, sí ha conseguido incrementar el número de productos donados. Y eso es muy importante para el debate. O sea, un modelo voluntario ha llevado a mayor volumen. Fundamentalmente, digo, desde nuestro punto de vista, ha sido proteínas y verduras ya transformadas, pero que eso han permitido, cuando también nos dedicamos a temas, al final, de equilibrios de las dietas, pues al final termina equilibrando las dietas en esas familias que peor lo están pasando. Por otro lado, también tenemos que hablar de las ayudas fiscales, ¿no? En ese mundo ideal que tú nos haces, si queremos llegar dentro de 5 años a eso y tener, para que nuestros compañeros de mesa del Banco de Alimentos puedan hacer bien su trabajo, pues también tiene que haber una serie de ayudas fiscales para que cuanto antes tengamos una estrategia de frío global. Porque si se tiene esa estrategia de frío global, probablemente esa donación y esa recogida de alimentos se va a poder mantener la cadena de frío excelente, porque en algunas zonas es complicado porque el equipamiento que tienen los bancos de alimentos no es el adecuado. Por tanto, yo estoy seguro que si hacemos todo ese trabajo y esto nos lo tomamos en serio como una política de Estado y un trabajo que tenemos que hacer todos para mejorar nuestros compromisos de París, y para mejorar también nuestra relación con nuestros convecinos que nos rodean, que seguro que hay muchos, algunos que lo pueden estar pasando mal. Todo eso, si trabajamos conjuntamente, yo creo que estamos empezando una carrera que será socialmente óptima, ¿no? Pero aparte,
yo no soy tan escéptico con los jóvenes, ¿no? Yo los veo en clase pues 7 meses al año, y yo creo que seguro que ellos tienen mucha conciencia y van a hacer las cosas de otra manera y terminarán haciendo ese pan rallado o esas cosas de otra forma. A lo mejor no de la misma manera que lo hacían sus padres, pero estoy seguro que lo transformará. Al final la sociedad se va mejorando y con lo que va aprendiendo, ahí está, ¿no? Y seguro que avanzamos hacia un mundo mejor, que es lo que tratamos de trabajar todos desde cada uno de nuestra posición, ¿no? Pues muchísimas gracias a todos los que me han acompañado. Siento de verdad el retraso del día de hoy debido a lo interesante y amplio de las ponencias del primer bloque de la mañana, pero bueno, hemos cumplido igualmente la hora de mesa redonda a la que no quería restarle ni un solo minuto, aunque nos retrasáramos en el cierre. Agradecerles que hayan estado hoy aquí acompañándonos y recordarles que no terminamos hoy, sino que terminamos mañana. Así que mañana a la misma hora, a las 10, les esperamos para más ponencias, otro desayuno y sobre todo la entrega de premios al final de la mañana. Muchas gracias y que tengan una feliz tarde.